Ok, jóvenes. Entonces, vamos a continuar con el tema de las relaciones entre cantidades físicas. Ya habíamos explicado lo que fue la proporcionalidad directa y la variación lineal. En esta ocasión, vamos a trabajar con lo que es la tercera relación, que es la proporcionalidad inversa. ¿De acuerdo? Por el nombre, ya usted sabe o el nombre puede darle una pequeña pista de qué significa la proporcionalidad inversa. Ahora, si usted observa el gráfico, ¿de acuerdo? Observa el gráfico, mire qué está pasando con la variable dependiente a medida que la variable independiente se incrementa. Si observan la curva, ven que está haciendo lo inverso, ¿de acuerdo? Mientras la variable independiente aumenta, ¿qué está haciendo la dependiente? Disminuye. Entonces, note que, por ejemplo, cuando la variable independiente x vale 2, ¿cuánto vale la dependiente? Vale 1.5. Cuando la variable independiente aumentó a 6, entonces ¿cuánto vale la variable dependiente? 0.5. Entonces va disminuyendo en lo que la variable independiente va aumentando. Pero lo está haciendo en una proporción especial, ¿de acuerdo? Una proporción especial. ¿Cuál es esa proporción? Fíjense que cuando la variable, voy a poner esto más grande, cuando la variable independiente x, en este caso, vale 2, ¿verdad? ¿Cuánto vale la variable dependiente? 1.5. Pero fíjense que cuando la variable independiente se triplica, es decir, vas de 2 a 6, cuando va de 2 a 6 se está triplicando. ¿Qué está haciendo la variable dependiente? Bueno, va de 1.5 a 0.5. Entonces, fíjese que ella se redujo en una proporción similar. Mientras que esta se multiplicó por 3, esta se dividió entre 3. ¿De acuerdo? La división es la operación inversa a la multiplicación. Cuando la variable independiente se multiplica por 2, ¿qué hace la variable dependiente? Se divide entre 2. Cuando la variable independiente se multiplica por 4, ¿qué hace la variable dependiente? Se divide entre 4. Otra forma de decirlo, ¿cuál sería? Otra forma de decirlo sería cuando la variable independiente se duplica. ¿Qué hace la dependiente? Se reduce a la mitad. Cuando la variable independiente se triplica, la variable dependiente, perdón, se reduce a la tercera parte y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces, la ecuación que describe este tipo de relación, ¿cuál es? Esa que ven ahí que dice, la variable dependiente es igual a la constante de proporcionalidad dividido entre la variable independiente. Entonces, note que en esta ocasión la variable independiente queda dividiendo, ¿de acuerdo? Recuerde que esta es una proporcionalidad inversa. Bien, ahora, ¿cómo yo determino el valor de la constante de proporcionalidad? El valor de la constante de proporcionalidad yo lo determino seleccionando un punto del gráfico y en ese punto multiplicar el valor de la variable dependiente por el valor de la variable independiente. Ahora, ese punto puede ser cualquiera. Y no importa el punto que usted seleccione, le va a dar el mismo valor. Recuerde que es una constante. Y eso usted lo puede utilizar para qué? Para identificar una proporcionalidad inversa en caso de que no tenga el gráfico. El gráfico siempre va a ser esa línea descendente, esa curva descendente que ven ahí, que por cierto se llama hipérbola. Así se llama la forma de ese gráfico, una hipérbola. ¿De acuerdo? Entonces, si usted no tiene el gráfico, si usted lo que tiene es una tabla de valores, usted puede reconocer la proporcionalidad inversa haciendo la prueba de la constante de proporcionalidad. ¿Cómo? Multiplicando. Por ejemplo, les muestro. Mire, les muestro aquí. Yo voy a tomar este punto que está ahí. Entonces, si yo multiplico el valor de la variable dependiente por el del independiente, es 1.5 por 2. ¿Cuánto da eso? Eso da 3. Si yo hago lo mismo con este punto, ¿qué tengo? ¿Cuánto vale la variable dependiente ahí? 0.5. El independiente, 6. Si lo multiplico, 0.5 por 6 me da el mismo 3. Y no importa el punto que yo tome, siempre me va a dar lo mismo. Entonces ese criterio o esa prueba yo la puedo utilizar para determinar si hay una proporcionalidad directa.
Lo mismo puedo hacer observando el patrón de los valores. Como les dije, si una se duplica, la otra se reduce a la mitad. Si una se triplica, la otra se divide entre 3 y así sucesivamente. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Para aplicar esto que hemos aprendido acá. Bien, aquí dice, una niña, o bueno, a una niña se le regaló una caja de golosinas y se le pidió anotar el peso, que se está simbolizando con W, de la caja de golosinas cada semana. Entonces los resultados fueron los siguientes. Entonces note que en la tabla que yo estoy representando, el peso que se está midiendo en libras y el tiempo que se mide en semanas. Entonces cada semana, ¿qué está haciendo la joven? Está anotando el peso de la caja de golosinas. Bien, entonces note que a medida que el tiempo se va incrementando, es decir, el tiempo va aumentando, ¿qué está haciendo el peso de la caja de golosinas? Está disminuyendo. Ahora, eso no es suficiente para usted concluir que hay una proporcionalidad inversa. Con usted decir que una aumenta y la otra disminuye, eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay una relación, y les muestro, que se llama variación lineal, en la cual yo puedo tener una pendiente negativa. Y en ese caso, mientras los valores de la variable independiente se aumentan o aumentan, los de la variable dependiente disminuyen también, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sí va a distinguir a la proporcionalidad inversa? El patrón que siguen los valores. Por ejemplo, cuando el número de semana va de 1 a 2, ¿qué está haciendo? Se está duplicando. Mira lo que hace el peso de la caja de golosina en ese intervalo de tiempo. Va de 180 libras a 90 libras. Es decir, se redujo exactamente a la mitad. Mientras que el tiempo se duplica, el peso se reduce a la mitad. Entonces usted puede también hacer otra prueba. Mire, cuando va de 1 a 3 se multiplica por 3. ¿Qué está haciendo el peso? Va de 180 a 60. Se dividió entre 3. Cuando va de 2 a 4, ¿qué está haciendo? Se está duplicando o multiplicando por 2. Mira lo que está haciendo el peso. Va de 90 a 45 libras. Se reduce a la mitad. Y así sucesivamente. Entonces ya con haber reconocido ese patrón, usted puede estar seguro de que ahí hay una proporcionalidad inversa. Bien, ahora observe también esta anotación que ya ustedes saben que por esta anotación el peso representa la variable dependiente, mientras que el tiempo, la variable independiente. Recordar que la variable dependiente siempre está del lado izquierdo del signo de igual y la variable independiente del lado derecho entre paréntesis. Bien, entonces me pide el ejercicio o el ejemplo que determine la relación que hay entre el peso de la caja de golosinas y el tiempo y que escriba la ecuación característica. Bien, entonces ya con esa prueba o esa observación de cómo se comportan los valores, ya yo determiné que ahí hay una proporcionalidad inversa. Lo voy a escribir, ¿de acuerdo? Ahí hay una proporcionalidad inversa. Proporcionalidad inversa. Bien, una forma más elegante de escribirlo sería decir lo siguiente. El peso es inversamente proporcional al tiempo. ¿De acuerdo? Es una forma más elegante de decir. ¿De acuerdo? Ahora, ya que yo identifiqué cuál es el tipo de relación, entonces yo procedo a determinar la constante de proporcionalidad. Ahora, imagínese que usted todavía no ha determinado que eso es una proporcionalidad inversa. Usted puede hacer la prueba de la constante para determinar que ahí hay una proporcionalidad inversa. Por ejemplo, si observan en la página anterior, aquí me dice que yo determino la constante de proporcionalidad multiplicando las variables en un punto. Entonces yo voy a hacer eso. Se supone que si es una proporcionalidad inversa, ¿qué va a pasar? Que no va a cambiar el valor
si yo cambio el punto. Yo no lo escribiría así para el caso de este ejemplo. Para este ejemplo, yo tengo que poner que la variable dependiente es W y la variable independiente es el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese, si yo lo multiplico en el primer punto, ¿qué me da? 180 por 1, ¿qué da eso? Eso da 180. Si cojo el otro punto, 90 por 2, ¿qué da? El mismo 180. El siguiente punto, 60 por 3, 180. 45 por 4, 180. 36 por 5, 180. Entonces, con esa otra prueba, yo acabo de determinar de nuevo que hay una proporcionalidad inversa. Ahora, ya para yo determinar el valor de la constante como tal, ¿verdad? Yo cojo cualquier punto, al final da lo mismo. Bien, voy a tomar el segundo, donde el peso es igual a 90 libras y el tiempo es igual a 2 semanas. Lo voy a abreviar así, semanas. ¿De acuerdo? Entonces, eso da 180 libras semana. Así. Esa sería la constante de proporcionalidad. Una vez que tengo la constante de proporcionalidad, ya puedo determinar la ecuación. La ecuación. Bien, entonces, reviso, ¿verdad? En la página anterior. ¿Cuál es la forma general de la proporcionalidad inversa? Y es igual a K dividido entre X. O la variable dependiente es igual a la constante de proporcionalidad dividido entre la variable independiente. Entonces, voy a proceder, voy a escribir la ecuación general, ¿verdad? La voy a pasar para acá. Dice Y es igual a K entre Y, perdón, entre X. Ahora, de nuevo, tengo que sustituir las variables por las variables de la situación en la que estoy trabajando, donde la variable, donde la variable dependiente es el peso, la variable dependiente es el peso y la variable independiente es el tiempo. Y entonces la constante de proporcionalidad le pongo su valor con sus unidades de medida. ¿De acuerdo? 180 libras semana. Y ahí yo tengo ¿qué? Ya ahí yo tengo lo que es la ecuación que describe el peso de la caja de golosina en función del tiempo. ¿De acuerdo? Ese sería este ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo un poco más adelante. Entonces, vamos a ver este segundo ejemplo, ¿verdad? Donde aquí me dan un gráfico que describe cómo se comporta la aceleración en función de la masa. ¿De acuerdo? Me está pidiendo que determine la ecuación. Bien, entonces, como se puede observar ahí, la aceleración está disminuyendo a medida que aumenta la masa. Eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos estudiando las leyes de Newton. Pero ahí se ve ya de manera directa y visual que ahí hay una proporcionalidad inversa. ¿Por qué? Porque la forma del gráfico es una hipérbola. Bien, entonces ya yo con la forma del gráfico puedo concluir que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Bien. Ahora, hay una forma digamos, compacta de expresar eso. De manera simbólica, yo puedo decir también que la aceleración A es proporcional, es el símbolo que indica proporcionalidad, al inverso de la masa, ¿de acuerdo? Es decir, 1 entre m. Ahí dice, la aceleración es proporcional al inverso de la masa. Es decir, me está diciendo lo mismo. La aceleración y la masa son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a determinar la constante de proporcionalidad. La constante
de proporcionalidad. Vamos a determinar eso. ¿De acuerdo? Recuerden que la constante de proporcionalidad para una proporcionalidad inversa, ¿cómo se determina? Se determina multiplicando las variables en un punto cualquiera. Es decir, K va a ser igual a yo multiplicar el valor de la variable dependiente por el valor de la variable independiente en cualquier punto. Recuerde que no importa el punto, me va a dar lo mismo. Vamos a tomar, ¿verdad? El punto que se vea mejor en el gráfico, ¿verdad? No todos los puntos se ven, ¿verdad? De manera clara, pero este se ve bastante bien. Note que en este punto la masa vale 2 kilogramos y la aceleración vale 30 metros por segundo al cuadrado. En el primer punto que está aquí también podríamos verlo porque se ve que la aceleración vale 60 metros por segundo al cuadrado y la masa vale 1 kilogramo. Ahora note también que cuando la masa se multiplica por 2, ¿qué hace la aceleración? Se divide entre 2, va de 30, perdón, de 60 a 30. Característico de la proporcionalidad inversa. Bien, entonces vamos a sustituir, ¿verdad? Con el valor del punto que seleccionamos, donde la masa ahí vale ¿cuánto? Vale 2 kilogramos y la aceleración vale 30 metros por segundo al cuadrado. Bien, eso obviamente da 60. 2 por 30 da 60. Y las unidades de medida son kilogramos, metros por segundo al cuadrado. Bien, así mismo, nada se elimina. Se expresan todas las unidades de medida. Y ya tengo el valor de la constante de proporcionalidad. Más adelante, ¿verdad? Ustedes van a ver que a esa combinación de unidades se le llama Newton. Pero por el momento lo vamos a dejar así. Bien, entonces vamos ahora a determinar la ecuación, ¿verdad? Que describe la aceleración en función de la masa. La ecuación. Perdón. Entonces, si usted quiere repase, busque cómo se escribe la ecuación para una proporcionalidad inversa. Recuerde que la variable dependiente es igual a la constante de proporcionalidad dividido entre el valor de la variable independiente. ¿De acuerdo? Entonces vuelvo aquí al ejemplo. Voy a escribir la ecuación. La voy a escribir directo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diría? La variable dependiente, en este caso la aceleración, es igual a ¿qué? Es igual a la constante de proporcionalidad, que es 60 kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Esa es la constante de proporcionalidad y abajo coloco que en la variable independiente, en este caso es la masa. Y ahí está. Ahí ya tengo mi ecuación que describe la aceleración en función de la masa. Bien, y con eso básicamente usted terminó el ejemplo. Ahora, aquí hay algo interesante. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuánto vale la aceleración cuando la masa es de 6 kilogramos? Note, ¿verdad? Que el gráfico no llega hasta la masa de 6 kilogramos. Entonces, yo no puedo leer ese valor en el gráfico. ¿De acuerdo? Yo lo puedo predecir ¿con qué? Con la ecuación característica. ¿Y cómo yo haría eso? Sencillo. Yo lo haría tomando la misma ecuación y haciendo sustituyendo la masa por el valor que me dicen que son de 6 kilogramos. ¿Y qué pasa ahí? Hago la operación y con eso yo tengo el valor de la aceleración cuando la masa es de 6 kilogramos. En este caso, 60 entre 6, eso da 10. Ahora note que el kilogramo se elimina con el kilogramo porque está multiplicando y dividiendo y me queda solamente metro por segundo al cuadrado como debe de ser, ¿verdad? Porque es una aceleración lo que estoy buscando. Y ahí lo tengo. Esa es la aceleración cuando la masa es de 6 kilogramos.
Ahora, yo lo pude haber también predicho de la forma siguiente. Si yo veo el gráfico, ¿qué yo digo? Que cuando la aceleración, que perdón, que cuando la masa es 3, la aceleración es de 20. Entonces, cuando yo voy hasta 6, si yo quiero saber cuál es la aceleración cuando la masa es 6, yo solamente tengo que observar que básicamente estoy duplicando la masa de 3 a 6, la estoy duplicando, la estoy multiplicando por 2. Entonces, ¿qué va a hacer la aceleración? Se va a reducir a la mitad, es decir, 20 se va a volver a la mitad. ¿Y cuál es la mitad de 20? 10. Entonces, míralo ahí. ¿De acuerdo? Pero la forma más segura es, ¿verdad? Con la ecuación característica. Entonces, para eso es que usted determina la ecuación, para poder predecir cualquier valor de A en función de la masa. ¿De acuerdo? Hasta aquí este tema.